Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, querida comunidad cristiana. Acá en Perú hay mucha gente. Conozco a muchas personas de diferentes condiciones que tienen una devoción muy hermosa, una devoción grandemente piadosa. Tienen un amor por Cristo, un amor por la Iglesia, un amor por la Virgen María, por nuestro Dios, nuestra Santísima Trinidad. Y eso se refleja en su forma de vida principalmente, en su integridad de personas y también a través de sus formas de expresión externa, en lo que se llama la religiosidad popular. Y son personas pues muy temerosas de Dios, de sus mandamientos, y que viven unos más, otros menos, también una vida, una preciosa vida sacramental, una vida sacramental muy concreta. Eh, eh, Van y participan en la exposición del Santísimo Sacramento. Es algo hermoso, precioso verlas. Y son personas son sencillas, la mayoría de ellas, ¿no? Y eso a uno lo admira, a uno lo motiva, querer tener esa piedad, esa devoción, ese amor hacia Cristo nuestro Señor. Aunque no tengan así un gran conocimiento teológico de la revelación divina, a pesar de eso, viven la fe y tienen una fe y tratan de llevar esa fe de la mejor manera que ellos pueden y conocen. Obviamente, a mí, en las veces que he dado catequesis a personas adultas, me ha dado mucho gusto que se enciendan más en su fervor, en esta piedad, en esta religiosidad que pasa de ser popular a ser una religiosidad más íntima, con un conocimiento más profundo, con una base mayor de lo que ya creían. Entonces eso les permite eh, fortalecer esa preciosa creencia en nuestro Dios y, y seguir creciendo y seguir madurando, ¿no? Hay otras personas que también conocemos y que están cerca de nosotros, algunas unas más distantes, ¿no? Que han llegado a pensar que siguen, ¿no? Que creen pensar que siguen al Dios que se ha revelado al hombre, ¿no? En su Iglesia Católica, ¿no? Y el que la Iglesia Católica ha mostrado al mundo, pero no es así. Lo que en realidad hacen es convertirse a sí mismo en sus propios dioses y hacen sus propios mandamientos. Piensan, creen que están siguiendo al Dios, acá al menos en Perú, en América Latina, las personas que yo conozco, que creen seguir al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia cristiana que la Iglesia Católica trajo acá ya hace más de 500 años. Y no es así. ¿Y cómo sabemos eso? Pues muy simple. Por ejemplo, ya muchos dicen no al matrimonio religioso, no a la misa, no a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, pero sí, los oímos decir, sí, al aborto. Sí, hay que respetar a las personas que tienen otra ideología de su género. Y así encontramos muchas cosas, muchas personas más. Entonces, creen que están siguiendo al Dios que se ha revelado, pero se están inventando su propio Dios. Incluso al negar los mandamientos de Dios, ellos mismos se están convirtiendo a sí mismos en sus propios dioses. Incluso, penosamente,
Muchos han llegado a ser perseguidores de Cristo. Pero ¿cómo, Vicente? ¿Cómo van a perseguir a Cristo si Cristo está en el cielo? Pues eso sucede cuando atacan a su iglesia. Recordemos este pasaje cuando San Pablo, Saulo primero, perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos. En Hechos capítulo 9, en versículo 5, en ese encuentro que tiene con Cristo nuestro Señor, ya Cristo pues había ascendido y ya había pasado muchos años de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y por un ya tiempo San Pablo había empezado a perseguir a la iglesia, a encarcelar a muchos cristianos. Entonces, deslumbrado por la luz que lo ciega, cae, ¿no?, del caballo, pregunta, dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él, Cristo, respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y a quién perseguía San Pablo? San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, al perseguir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cabeza, como nos dice ahí la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, se persigue al mismo Cristo. Sí, ahí encontramos a muchos cristianos que creen seguir a Cristo, ¿no?, pero están siguiendo no al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo desfigurado por doctrinas erróneas y hasta incluso por una fe infantil, porque eh, eh, no tuvieron penosamente la ayuda ahí en sus familias. A veces también la iglesia que no enseña suficientemente bien en las catequesis, se quedan así con una fe infantil y no llegan a conocer eh, la doctrina católica y apostólica, y así pues empiezan a perseguir a Cristo a través de su iglesia. Y para profundizar ese tema, quiero compartirles este evangelio tan precioso que, que está tomado del evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que vamos a tomar es del capítulo 14, de los versículos 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya, desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este texto, hermosísimo, precioso. Créanlo, al menos por las obras, nos va a decir el Señor. A ver, en el versículo Juan 14:8, en este versículo 8 y 9, Jesús nos dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Lutero, Martín Lutero, el padre del protestantismo, allá por 1819, 1821, en que ya es sancionado y apartado de la iglesia, ¿no?, empezó a predicar un Cristo desfigurado, enseñando una doctrina que no era la que nuestro Señor Jesucristo le había dejado a su iglesia apostólica, que solo
decía Lutero en contra de lo que enseña la Iglesia y lo que la Iglesia escribió en el Nuevo Testamento, ¿no? Martín Lutero empezó a enseñar en contra de esto, que solo se requería la fe para salvarse y nada más para la fe. Y obviamente nosotros estamos de acuerdo que sí, que la fe es lo primero que necesita un adulto para salvarse. Y estamos de acuerdo con los textos que iba seleccionando Martín Lutero eh, para señalar que la fe es necesaria para la salvación. Pero como vamos a ver, no es únicamente la fe la que se necesita para salvarse. Miren ahí, recordemos estos textos. Juan capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida. ¿No? Para que quien cree en Él, por supuesto, los cristianos, los católicos, creemos en Cristo Jesús, ¿no? Y también estamos de acuerdo con Romanos capítulo 3, versículo 28, que a la letra dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y por supuesto que creemos que el hombre es justificado por fe y sin las obras de la ley. Y se está refiriendo a las obras de la ley judía, no a las obras del cristianismo, a las obras del evangelio, de las que Cristo nos envía ahí en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el 46. Porque Cristo nos manda a hacer estas obras de misericordia para salvarnos. Me vistes con hambre y me diste de comer, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo este hombre y sacerdote empezó a desfigurar la doctrina cristiana y empezó a hacer estas innovaciones de que solo la fe bastaba para salvarse. No, hermanos, el verdadero Cristo de la revelación nos muestra un Dios que nos pide, sí, fe, sí, creer en Cristo, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que hay que proclamarlo con la boca, y que hay que sentirlo, ¿no? Y creerlo en el corazón, sí, pero también Dios nos manda que tengamos que hacer obras como Cristo las hizo. El versículo 11, en el que hemos profundizado y hemos leído con ustedes, nos dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, créanlo. Y nosotros lo creemos, al menos, pero aquí viene la parte complementaria. Créanlo al menos por las obras. Versículo 12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Entonces Cristo nos está diciendo creer en Él, ¿no? Y creer lo que Él nos dice, ¿no? Pero que hagamos las obras que Él hace. Y Él vino acá a hacer estas obras del amor, del perdón, mostrarnos el camino de la mansedumbre, el camino de la fidelidad, así como Él fue fiel al Padre y amó a la iglesia y la santificó, así también nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas, a serles fieles a nuestras esposas, y las esposas amar y con un respeto grande a su esposo, cuidarlo, alimentarlo bien. Igual el marido también tiene que desvivirse y dar la vida por su mujer, por su esposa. Los amigos quedan en segundo plano, en segundo lugar. El deporte queda en segundo lugar. Primero la esposa, es su carne, ¿no? Así Cristo nos está pidiendo que hagamos obras. Y eso fue lo que ocurrió con el joven rico. El joven rico, ahí como nos enseña Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, se acerca a Cristo y le llama maestro. Cree en Jesús, pero Jesús le va a pedir que haga obras morales.
Le va a decir, guarda los mandamientos. El joven este le dice, sí, yo guardo los mandamientos. Y Jesús le empieza a enumerar los mandamientos morales para con el prójimo, también para con Dios. El joven, al decirle, Señor, esto lo he hecho desde siempre, ¿no? Jesús le va a decir, te falta algo. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Lo envió a hacer obras de misericordia. Y no es que este hombre se iba a quedar pobre. Este hombre tenía educación, podía seguir trabajando, pero no quiso esto. Fue flojo, fue egoísta y no creyó en él mismo, ni en la providencia de Dios. Entonces, ahí también, y aquí viene una enseñanza de Jesús de las más hermosísimas, una de las que más me encanta, con la del hijo pródigo, que es esta, la del buen samaritano, que nos narra ahí Lucas en el capítulo 10, en los versículos 25 en adelante, y nos pide que tengamos amor por el prójimo. Qué hermoso este pasaje del buen samaritano, que encuentra a aquel hombre mal herido, muy mal herido, en el camino. Otros lo habían despreciado, otros que, que eran hombres religiosos, hombres de Dios, pero lo abandonaron, no realizaron esa obra de misericordia, de atender a este prójimo mal herido. En cambio, él lo recoge, miren qué bonito, cómo empieza a lavarle las heridas, ¿no? Con lo que tenía ahí, ¿no? Y luego lo sube a su burro y lo lleva a un hospedaje y él lo cuida. Qué hermoso. Así nosotros también debemos cuidar a nuestras esposas cuando están delicadas de salud o cuando no lo estén. Incluso hay que cuidarlas, hay que cuidar el amor matrimonial. Hay que cuidar así también a nuestros papitos ya mayores, pasar tiempo con ellos, eh, ayudarlos cuando tengan que ir al médico, eh, eh, llevarles comida si es el caso, o darles de comer. Yo he visto jóvenes, yo recuerdo un joven, un compañero de trabajo, una noche que fuimos con mi familia a comer en un restaurancito, y qué hermosa figura, viéndolo a él, darle de comer su sopa, ahí cogiendo la cuchara y llevándole la cuchara a su boca con una ternura, con un amor, ¿no? El buen samaritano. Y no solamente eso. Luego, el día siguiente le dice al dueño del hospedaje, mira, aquí te voy a dejar este dinero para que lo sigas cuidando. Y si te falta, a mi regreso te lo pagaré. Qué hermoso texto, qué hermoso texto. Cómo el Señor nos manda a tener este amor por nuestro prójimo. La fe debe llevarnos, sí, ¿verdad?, a hacer obras, pero esa es nuestra voluntad, hacerla. Dios no nos obliga. Y, y ni qué hablar pues del hijo pródigo, o mejor dicho, de los hijos pródigos, ¿no? Que ahí nos demanda el Señor esta obra espiritual del perdón. El hermano mayor no perdonó al menor, empezó a sacarle en cara eh, este resentimiento que llevaba él de que el papá le había dado la herencia por adelantado, y se la había malgastado, ¿no?, con prostitutas, etcétera, y empieza a reclamarle al papá, a mí ni siquiera me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Qué triste, ¿cierto? Y Dios, ¿cómo nos dice, hijo, tú siempre estás conmigo, lo mío es tuyo, habría que celebrar con fiesta, tu hijo estaba muerto y lo hemos recobrado? Qué hermoso, qué precioso. Entonces, obras, fe, sí. Y frente a la religiosidad popular, también el Señor nos manda que vayamos más allá de prácticas costumbristas, eh, procesiones, peregrinajes, ir a visitar al patrono de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿no? El Señor quiere que también tengamos un corazón convertido, así como nos lo muestra en el Salmo 51. Veamos estos tres versículos del 18, 19 y 21. Miren
lo que nos enseña el Padre. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pero no desdeñas un corazón contrito. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Qué hermoso, qué precioso. Claro, los judíos pensaban que nada más bastaba sacrificar un becerro, un cordero, y que con eso podían comprar eh, la voluntad de Dios, la bondad de Dios. No, el Señor se cansó de esto porque el corazón de estos judíos no era un corazón amoroso, un corazón temeroso de Dios, que no respetaban los derechos del prójimo. Por eso dice, versículo 19, mi espíritu quebrantado, humillado ofreceré al Señor. No desdeñas a un corazón contrito. Qué hermoso texto. Sí, religiosidad popular, sí. Hacer procesiones, hacer peregrinaciones, celebrar la fiesta algún sacramento de los hijos, pero tenemos que llevar un corazón vivo, un corazón arrepentido y llevar una vida práctica, espiritual, moral también. Ahora, frente a los que hacen su propia religión, dicen, no, yo no necesito la iglesia, yo no necesito confesarme con ningún sacerdote que es un hombre tan pecador como yo no creo en religiones, eh, mi relación es directamente con Dios. Pero miren cómo la palabra de Dios calla a estas personas que por desconocimiento no dicen. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pablo nos dice, no abandonen las asambleas, o sea, la liturgia, la misa, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día, o sea, el día del Señor, el día del juicio. Versículo 26, y aquí se está refiriendo a los que han apostatado, a los que han renunciado a la fe. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, nosotros recibimos la fe cristiana por la Iglesia Católica. Dice, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, querida familia cristiana, sí, religiosidad popular sí, pero tengamos cuidado de no caer en esta apostasía de decir que no necesitamos de la iglesia. Cristo funda una iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18, y va a decir que va a estar con esta iglesia por todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos. ¿En qué Dios crees? ¿En tu propio Dios? ¿Tú mismo eres tu propio Dios? ¿Tú crees que eh, puedes vivir sin Dios, sin cumplir los mandamientos? ¿Crees que puedes estar fuera de esta iglesia que Cristo fundó y que en Lucas capítulo 10, versículo 16 va a decir, al que ustedes escucha, a mí me escucha, refiriéndose a los apóstoles? ¿No? Y felices ustedes, hermanos, que cuando viven su religiosidad popular, también con obras de misericordia y con los sacramentos, van creciendo día a día en este amor hacia Cristo con estas obras preciosas. Que el Señor los bendiga y los guarde.